Muy bien, el día de hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos de Éxodo capítulo 6. Dice así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muy bien, pues es un pasaje con muchas enseñanzas en este capítulo 6. Y pues me gustaría primero pues hablar un poquito del contexto, ¿verdad? Para que lo tengamos presente en nuestra mente, de las cosas que estaban sucediendo y cómo se llegó a este punto, ¿verdad? De este capítulo 6. Y entonces, en este libro de Éxodo, se nos revela que Dios buscó a Moisés y lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces, Dios manda a Moisés a pedirle a Faraón, le manda que se presente, ¿verdad?, delante de Faraón, y le dice que deje salir al pueblo por 3 días para celebrar sacrificio a Jehová su Dios. Y vemos que cuando escuchó esto Faraón, no solamente se negó a concederles esto, ¿verdad?, sino que tomó represalias contra el pueblo. Y en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, nos dice, de aquí en adelante, le dice a sus capataces, ¿verdad?, a las personas que estaban a cargo de los judíos, les dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Les imponen esa carga y entonces pues no la pueden cumplir. No la pueden cumplir porque era más, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Si ellos vivían quejándose, ¿verdad?, de que la servidumbre por la cual le hacían pasar los egipcios era muy fuerte, pues ahora se había empeorado. Entonces, pues fueron con Faraón, ¿verdad? Y Faraón los despidió diciéndoles que así como él dijo se iba a hacer, ¿verdad? Y entonces, saliendo de ver a Faraón, las personas que estaban encargadas del pueblo de Israel, dice en el versículo 20 y 21, dice: y encontrando a Moisés y a Aarón,
que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Se le reclamaron a Moisés, ¿verdad?, que lo que él le dijo a Faraón les vino a traer más tragedia, ¿verdad?, más desdicha, más carga. Pues obviamente, pues le pesó esto a Moisés, ¿verdad? Y nos dice el versículo 22 y 23, dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Y para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Y entonces el capítulo 6, que leímos al principio, ¿verdad?, contiene la respuesta de Dios a esta oración de Moisés. Así es como llegamos a este capítulo 6, ¿verdad? Y pues la respuesta de Dios, pues siempre es importante, ¿verdad?, considerarla. Ya leíamos ahí en los proverbios, ¿verdad? En uno de ellos también, leyendo en una de las diferentes traducciones, dice que la palabra en el momento oportuno, dice, son como manzanas de oro incrustadas en plata, ¿verdad? O sea, las palabras que se necesitan escuchar, las palabras precisas, correctas, ¿verdad?, en el momento oportuno, son como manzanas de oro incrustadas en plata, ¿verdad? Hace poquito alguien escribió algo ahí en internet, y en las respuestas que la gente pone, una persona decía esto mismo, decía: lo que acabas de decir, decía, es lo que yo necesitaba escuchar en este momento. O sea, le dio al blanco, ¿verdad?, en la situación en la que estaba viviendo este hombre. Y entonces, pues Dios siempre le da al blanco. Dios conoce todo. Dios nos conoce perfectamente. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y entonces, pues se revela a ellos primero, ¿verdad? Les dice quién es Él, o sea, quién es Dios, ¿verdad? Y les dice que se había revelado como el Dios omnipotente de los patriarcas, pero con ellos se revela como Jehová, ¿verdad? Que la palabra Jehová quiere decir yo soy. Se reveló como yo soy, ¿verdad? Y vemos que es algo importante que Dios quiere revelarles, porque lo menciona 3 veces, ¿verdad? En esta respuesta lo menciona, bueno, 3 veces en 3 versículos, pero lo menciona más veces en los versículos que leímos. Y les dice, yo Jehová. Y les dice lo que ha hecho, ¿verdad? Y también les dice cuáles son sus promesas. Y les da 7 promesas en estos versículos del 6 al 8, ¿verdad? Y les dice Dios en tiempo, vienen aquí en tiempo futuro, ¿verdad? Dice, os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, seré, os meteré y os daré. Estas palabras que leemos, pues vienen de Dios mismo, ¿verdad? Cuando está hablando con Moisés, pues es importante recordar que Moisés no buscó a Dios, ¿verdad?, sino que Dios lo buscó. Dios le llamó la atención por medio de esa zarza que ardía y que no se consumía. Era Dios quien lo había llamado a él, ¿verdad? Y les dijo lo que él iba a hacer. Y le dijo lo que le dijera al pueblo, ¿verdad?
Y ahora sí Moisés, pues fue armado con la palabra de Dios, ¿verdad? Que se le había dado. El profeta de Dios, ¿verdad? Le hablaba al pueblo de Dios estas poderosas palabras, ¿verdad? Diciéndoles quién es Dios, que se les había revelado, las cosas que hace, ¿verdad? Y lo que Él promete. Pero leemos que dice en el último versículo que leímos, en el versículo 9, que no escucharon a Moisés. No escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios habló directamente a Moisés. Moisés llevó estas palabras al pueblo, pero por causa de las circunstancias en las que estaban viviendo, no creyeron lo que les dijo, ¿verdad? No escucharon lo que Moisés les estaba diciendo, porque estaban padeciendo, ¿verdad? Para ellos, este padecimiento físico era real. Las promesas que Dios les estaba dando, pues en el momento no lo eran, ¿verdad? Salían de sobra, ¿verdad? Porque ¿en qué les estaba ayudando? Faraón era real. Faraón los tenía ahí subyugados, ¿verdad? Forzándolos a hacer lo que no querían hacer, poniéndoles cargas pesadas sobre sus hombros, ¿verdad? Pero para ellos Dios no era real. Lo que Dios dice o estaba diciendo no se estaba materializando, ¿verdad? Al contrario, pues estaba empeorando las cosas. Lo que estamos viviendo, yo creo que pensaban ellos, es lo que es real. Lo otro, lo que dice Moisés, es solo una ilusión, es poco probable. Entonces cuando padecemos, ¿verdad? Cuando nuestras circunstancias son malas, cuando nuestra frustración es real, cuando los miedos son reales, ¿verdad? Como lo estaban viviendo este pueblo, entonces pues tienden a no escuchar, ¿verdad? A no querer hacer caso. Y estas cosas son importantes para nosotros porque esas cosas que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, o al pueblo, pues son cosas que las podemos aplicar en nuestra propia vida. Son enseñanzas, ¿verdad?, que las podemos aplicar para nosotros. Y debemos también de considerar la importancia de estar preparados cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Tener un corazón dócil, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque ahí en casa está tomando Marcus escuela en casa y entonces pues hace su tarea, hace sus trabajos, ¿verdad? Hay unos videos que ve y luego yo se los checo, ¿verdad? Los reviso a ver si lo hizo bien o si no, pero la verdad es que Marcus tiene una actitud muy dócil. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a hacerle así. Y la verdad es que no me sacó a mí Marcos, porque al día siguiente ya lo hace como le dije. La verdad es que muy rara vez le tengo que decir 2 veces, ¿verdad? Y entonces lo hace, ¿verdad? Pero cuando nos endurecemos, cuando estamos en pecado, pues nuestro corazón se endurece, ¿verdad? Se endurece y no cree en Dios, ¿verdad? Y se olvida de Dios. Cuando el corazón se endurece, pues empezamos a pensar que Dios está distante, que es un Dios desentendido de mis problemas. Está ausente cuando lo necesito, ¿verdad? Por eso es muy importante recordar, ¿verdad? Recordar estas cosas que aquí les está hablando y aplicarlas a nuestra vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Y cuáles son sus promesas? Ninguno de nosotros ya no necesita que se le recuerde constantemente quién es Dios.
no podemos decir eso, ¿verdad? Todos necesitamos que se nos recuerde una y otra vez estas cosas, para que ya no vengan titubeos. Por eso la palabra de Dios constantemente nos repite estas cosas, las promesas de Dios, quién es Dios, la grandeza de Dios, porque tendemos a olvidar estas cosas, ¿verdad? Es necesario que se nos recuerden estas cosas para que las mantengamos presentes, para que siempre tengamos esto en nuestra mente, una y otra vez, para que cuando la vida nos golpee, cuando las dificultades aparezcan, pues nuestra tendencia, la verdad es que no es recordar quién es Dios, lo que Él hace y lo que promete, ¿verdad? Normalmente, cuando la vida nos golpea, volteamos a ver qué nos golpeó, ¿verdad? Y a lo que nos estamos ahora sí enfrentando. Esto es demasiado para mí, ¿verdad? Ahorita no puedo lidiar con esto. No se puede vivir en nuestras propias fuerzas la vida cristiana, ¿verdad? O por nosotros mismos. No somos ninguno de nosotros capaces de hacerlo. Por eso es necesario que se nos estén recordando estas cosas, ¿verdad? Por eso Dios, cuando está hablando con Moisés, le dice, ¿verdad? Yo, Jehová. ¿Por qué somos incrédulos? ¿Por qué nos cuesta trabajo creerle a Dios? Porque se nos olvida, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Porque si tenemos bien presente quién es Dios y lo que Él hace, no habría cabida para la duda, ¿verdad? No tendríamos incertidumbre. Titubeamos, no somos firmes porque olvidamos lo que Dios hace, ¿verdad? Porque si tenemos presente lo que Dios hace, si tenemos presente el pacto de Dios, si recordamos su redención, no habrá cabida alguna para la duda. Pero como hombres, ¿verdad? Olvidamos las cosas que Dios ha prometido. Olvidamos que Dios no ha terminado de trabajar en nosotros. Olvidamos que Jesús dijo, ¿verdad? Voy a preparar un lugar para vosotros, que hay mucho más adelante. Olvidamos que vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos y arreglar todas las cosas de esta vida. Olvidamos estas cosas, por eso dudamos, ¿verdad? Porque las olvidamos. Por eso es muy importante pasajes como este, ¿verdad? Porque es necesario que estemos recordando las cosas que Dios hace, recordando las promesas de Dios y recordando quién es Dios, sobre todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué reveló Dios en este pasaje? Bueno, en este pasaje vemos que Jehová revela de manera muy puntual su plan de salvación. En este pasaje es uno de los pasajes donde se revela muy puntual su plan de salvación, ¿verdad? Dice la Escritura, o dice en el pasaje, que se había aparecido a los patriarcas, ¿verdad? Pero que no les había revelado a su persona como Jehová, ¿verdad? Ni les había dado la información que ahora les está dando a ellos. Entonces vamos a ver, la pregunta que vamos a contestar es, ¿en qué consiste el plan de la salvación? Y vamos a ver 3 puntos donde, pues, de ahí vamos a tomar la información, ¿verdad? Para poder ver cómo Dios, o en qué consiste, ¿verdad? Este plan que Dios tuvo, ¿verdad? Para el pueblo y que también lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? ¿En qué consiste el plan de la salvación? En primer lugar, consiste en que Dios nos redimió. Y en el versículo 6 dice, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hace 3 promesas aquí, ¿verdad, Dios?
Dice, os sacaré de debajo de las tareas pesadas. La segunda, os libraré de su servidumbre. Y la tercera, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, pues toda la redención, ¿verdad? Engloba todas estas cosas que Dios hace. Dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, ¿verdad? Dice, las tareas pesadas, pues son tareas que para el pueblo se imponían, ¿verdad? Se les había impuesto. Esas tareas no eran tareas que se hacen de manera voluntaria, que no se pueden cambiar, ¿verdad? No podemos elegir, no hay elección para decir las vamos a hacer o no las vamos a hacer. Son como un yugo puesto, ¿verdad? Sobre ellos. ¿Cómo salirnos por nosotros mismos cuando llevamos un yugo, ¿verdad? Que nos ata. Pues no podemos, ¿verdad? Porque estamos atorados. Los animales no se pueden salir de su yugo, ¿verdad? Con el cual, pues, los usan para dar el ganado, la tierra, ¿verdad? Pero así de esa manera, como les era impuestas estas tareas en Egipto, ¿verdad? Los hombres también, pues somos hombres que tenemos tareas o tenemos un yugo, ¿verdad? Que está puesto sobre nosotros y que no nos podemos deshacer de ellos, ¿verdad? Y la manifestación de esta verdad la podemos ver a través de la conciencia, de tener una mala conciencia. La conciencia, ¿verdad? Aquella que Dios nos da para decirnos cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Nuestra propia conciencia nos dice cuando hacemos algo mal y entonces nos hace sentir mal. Hoy en día parece que hay, bueno, se habla mucho, ¿verdad? No sé si es algo hoy más predominante, creo que lo es, mínimo porque se habla más de ello, pero hay muchas personas que padecen de depresión, de ansiedad, de problemas mentales, ¿verdad? Les llaman. Pero estos problemas son físicos, ¿verdad? O podemos considerar, ¿verdad? Algo que el mundo aquí no considera, que es que este tipo de problemas, pues son problemas del alma. Es una manifestación de que algo está mal, ¿verdad? Se puede ver por las inclinaciones que tenemos como hombres, las inclinaciones a lo malo, ¿verdad? Si las personas no tuvieran inclinaciones a lo malo, pues no habría el problema de drogadicción que hay en este mundo. Porque hay un deseo, ¿verdad?, a cosas que le dañan al hombre, ¿verdad? Hay cosas que los hombres desechan completamente, ¿verdad? Dicen, bueno, esto es muy malo hacerlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el alcohol es algo que se ha hecho algo, que es permitido, ¿verdad? Pero vemos que el abuso de él, pues produce muchos problemas. Personas que pierden la vida por causa de un conductor que está en estado de ebriedad, ¿verdad? Personas que por causa de tomar alcohol pierden su familia, pierden su trabajo. Hay muchas inclinaciones hacia lo malo, ¿verdad? A las envidias, a los malos deseos, hacia la ira. O sea, las evidencias están ahí, en que todo hombre, pues es pecador, ¿verdad? Y tiene grandes cargas sobre su cuerpo, ¿verdad? Sobre su alma, perdón. Por eso necesitamos ser librados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? La vieja identidad que nosotros ahora tenemos, de quienes somos, ¿verdad? Podemos decir que nuestra vieja identidad era la de ser pecadores, la de ser esclavos, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, pues físicamente eran esclavos en Egipto. Pero todo hombre es esclavo de sus pecados. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les responde, ¿verdad? Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
el que practica el pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? La práctica del pecado es algo que el hombre no puede detener en su vida, ¿verdad? A veces ha bromeado, ¿verdad? Que hay personas que dicen que saben moderarse, ¿verdad? En todo. Y entonces, cuando les preguntan, dicen, mira, te lo voy a demostrar, ¿verdad? Yo puedo dejar de tomar cuando yo decida. Y para probarlo, ¿verdad? He dejado de tomar ya 25 veces antes. Y entonces, pues se engañan a sí mismos, ¿verdad? Porque la verdad es que no pueden dejar de tomar, ¿verdad? Porque la Escritura nos habla, ¿verdad? Y nos dice que el problema está en nuestro interior, porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa, ¿verdad? Por eso la Escritura nos advierte, ¿verdad? Que los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cosas que al hombre le atraen, cosas que el hombre va tras ellas y cosas que son pecaminosas, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el desear lo que otros tienen, ¿verdad? Y querer tener lo que nosotros no tenemos. Dice, y la vanagloria de la vida. Dios tuvo que intervenir en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Para sacarlos. Como de igual manera, pues tuvo que intervenir en cada una de la vida que le hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque llevábamos cargas pesadas, porque siendo pecadores, pues éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y entonces necesitábamos que Dios nos rescatara, ¿verdad? Y entonces es donde viene la redención, ¿verdad? Donde viene el rescate. Ser redimidos es ser rescatados, ¿verdad? Y el rescate, pues, es el precio que se paga, ¿verdad? Por haber sido rescatados. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22, vemos que aquí la Escritura nos dice con toda claridad, ¿verdad? Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No puede haber un rescate, ¿verdad? No puede haber un pago sin la sangre. Entonces, se ocupaba sangre, ¿verdad? Para el rescate. Y la redención, pues vemos que ahora, hoy en día, podemos leer cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue y es nuestro Redentor. Él derramó su sangre para que pudiera haber remisión, ¿verdad? Para que pudiéramos ser rescatados, para que pudiera obrarse en nosotros, pues un rescate en el cual Jesús nos sacara de este mundo y de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Para una vida diferente. Estaba leyendo hace 2 días acerca de una pareja, la hija de una pareja de actores muy famosos y también muy infames. Ella se había bautizado y en su testimonio mencionaba que tenía problemas muy fuertes de ansiedad. Y entonces decía ella que cada día era una lucha para poder sobrevivir, para poder mantener el deseo de querer vivir un día más. Y entonces ella decía, Jesús me salvó de la lucha contra una ansiedad severa. Y dijo, y me dio una paz que no tiene sentido. O sea, no entendía ella cómo, ¿verdad? De luchar para vivir a tener una paz completa. Y tiene sentido que, bueno,
se entiende, ¿verdad? Cuando ella dice que no tiene sentido porque era una paz que no podía comprender que ella estaba viviendo. La paz, dice la Escritura, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo ofrece a los hombres, ¿verdad?, cuando les redime. Pero algo aquí muy importante que se nos dice, ¿verdad?, es que todas estas cosas que se dicen aquí, al principio del versículo 6, que estas tres cosas que Dios promete, os sacaré, os libraré y os redimiré. No son cosas acerca de la salvación que nosotros hagamos. No hay nada que nosotros hagamos en esto. Todo esto proviene de Dios. Él es el que actúa. Él es el que lo hace. Y entonces, pues podemos ver cómo Dios se revela, ¿verdad? Él hará, ¿verdad?, todas estas cosas. Él los sacará, Él los redimirá, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para podernos rescatar. Porque Dios se tomó esa responsabilidad en sí mismo de que Él nos redimiría, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad?, que aquí comienza diciendo en el versículo 6, que es bueno mencionarlo, ¿verdad?, es importante mencionarlo, es que empieza este versículo 6, dice la palabra por tanto. Y pues bueno, en esta palabra, ¿verdad?, por tanto, pues se usa, ¿verdad?, como alguna vez también se ha mencionado, que lo que se dijo antes de lo que va a decir en ese momento, pues está ligado, ¿verdad? Por las cosas que les acaba de decir, ahora va a ser lo siguiente, ¿verdad? Por tanto, esto, ¿verdad? ¿Y de qué estaba diciendo antes? Que Dios había hecho un pacto con cada uno de los patriarcas, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ahora extiende este pacto con cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora el pacto Dios lo quería hacer con ellos, porque la salvación, así es, ¿verdad?, es personal. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer este pacto con Dios que Él nos ha prometido, para que podamos obtener los beneficios que viene de ellos, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, ¿en qué consiste el plan de la salvación? Consiste en que Dios nos dio una nueva identidad. Dios nos dio una nueva identidad. Dice el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Les dice dos cosas, ¿verdad?, que va a hacer. Os tomará por su pueblo y será nuestro Dios, ¿verdad? Pues cuando hacemos un pacto con Él, entonces Dios hace esto, ¿verdad? Nos toma como parte de su pueblo y es nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando entendemos esto, cuando esto se hace una realidad en la vida, cuando estas cosas realmente nos afectan, ¿verdad?, pues es cuando vemos las cosas de manera diferente. Porque lo que crees sobre ti mismo impacta cómo vives. Lo que crees de ti mismo impacta cómo vives, ¿verdad? Y el pueblo se podría hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién le pertenezco? ¿A quién le sirvo? ¿A Faraón o a Dios? ¿A quién le pertenecemos nosotros, verdad?
¿A quién le servimos? ¿Cómo pienso de mí mismo? Al principio del versículo 2, al principio del versículo 6, después del versículo 7 y al final del versículo 8, se usa, o Dios se revela, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová. O sea, necesitamos conocerle, ¿verdad? A ese Jehová, yo soy Jehová. No de manera casual, no algunas cosas sobre él, porque si lo conocemos en verdad, entonces él nos cambiará. No conocer de él, ¿verdad? Sino conocerle a él. Tener una relación personal con él. Porque Dios es un Dios que se agrada en hacernos promesas. Nosotros muchas veces batallamos en creerle, ¿verdad? Pero Dios desea que tú le creas. Por eso para Dios es muy importante, ¿verdad? Y por eso lo menciona estas 4 veces, ¿verdad? Yo soy Jehová. Como diciendo, ¿verdad? Pienso yo que sería como diciendo, porque si me conocieras, me creerías. Si me conocieras, confiarías en mí. Porque yo cumplo mis promesas. Solo experimentando, ¿verdad? Las promesas de Dios en nuestra vida es como nosotros podemos llegar a este conocimiento, ¿verdad? Y vemos cómo en la Escritura, pues se nos revela el tipo de Dios que es, ¿verdad? Dice Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué tan importantes somos para Dios? No escatimó ni a su propio Hijo. No dijo, no, mi hijo ya no, eso no les doy, ¿verdad? Mi hijo por ustedes, no, es mucho pedir. Sino que Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Y lo envió a este mundo a morir en la cruz del Calvario, para que pudiera Él ser nuestro Redentor, para que Dios pudiera cumplir sus promesas. ¿Qué clase de Dios es este, verdad? Es un Dios que cumple todas sus promesas. Cada vez que leemos alguna promesa de Dios, deberíamos de regocijarnos y ver si realmente se aplica a nuestras vidas, ¿verdad? Porque ya la tenemos. Porque si la podemos aplicar, nosotros podemos dar por seguro que Dios nos las va a dar, ¿verdad? Este conocimiento, pues nos cambia, ¿verdad? Un conocimiento de Dios, del Dios verdadero, del Dios que cumple sus promesas, es un conocimiento que cambia a los hombres, ¿verdad? Por eso, en 1 de Pedro capítulo 2:9, dice la Escritura, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo te ves a ti mismo, verdad? Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios. Somos nación santa. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio, porque representamos a Dios, ¿verdad? Somos nación de Él. Ahí en estos mismos libros del Pentateuco, ¿verdad? Cuando Dios les pide que empiecen a construir el lugar donde vayan a hacerle sacrificios, entonces también preparó una ropa especial para los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces ellos llevaban pues una señal, ¿verdad?, en sus ropas que decía santidad, ¿verdad?, a Dios. Y entonces la llevaban puesta, ¿verdad?, y con esas palabras, y entonces pues ellos representaban, ¿verdad?, a Dios, y por lo tanto pues debería de haber santidad en sus vidas.
¿Cómo te consideras, verdad? ¿Te ves esto y es algo que te hace, pues, estar de acuerdo con lo que se está diciendo aquí, verdad? Identificarte con ello. O a veces nos identificamos con el mundo, ¿verdad? Con las cosas de este mundo, con quienes somos en este mundo. Esto se vuelve más importante, ¿verdad? Que con quienes somos en Dios, ¿verdad? Y entonces es muy importante, ¿verdad? Que esta nueva identidad que Dios nos da, pues nosotros la podamos tomar, ¿verdad? Y hacerla nuestra. Y entonces que Dios sea lo más importante para nuestras vidas. Porque Dios es Dios. Porque si Él lo dice es suficiente. No hay que pelearle, ¿verdad? Cuando Él nos pide algo, Él es Dios, es nuestro creador, es nuestro Padre, es quien nos ha puesto aquí, ¿verdad? Y entonces debemos identificarnos plenamente, ¿verdad? Con las cosas que dice en su palabra y con Él, ¿verdad? Y que esto, ¿verdad? Pues pueda manifestarse en nuestra vida como Dios quería que se manifestara en el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios los había puesto para esto, ¿verdad? Para que ellos fueran su pueblo, donde anunciaran a los hombres la luz que había en ellos, ¿verdad? Pero este pueblo falló, ¿verdad? Y a veces nosotros también cometemos los mismos errores. Fallamos, no creemos, nos volvemos incrédulos, ¿verdad? Porque olvidamos quién es Dios, lo que Él hace, ¿verdad? Y las promesas que Él nos da, ¿verdad? ¿En qué consiste el plan de salvación? Y en tercer lugar, consiste en que Dios nos llenó de esperanza. Dice el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Yo os la daré por heredad, ¿verdad? Os meteré y os la daré. Debemos de considerar estas cosas que Dios ha prometido, ¿verdad? Y pues que nos llenen de esperanza, ¿verdad? La vida del cristiano es una vida que debe ser llena de esperanza. Una vida en la que descansa en las promesas de Dios. La esperanza que se habla en la Biblia no es una esperanza que indique hacia una probabilidad, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad?, que algún día los Padres de San Diego ganen un título en la Serie Mundial, ¿verdad? Esa esperanza no es la esperanza de la que habla la Biblia, ¿verdad? Porque esa es una esperanza que es un mero deseo. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, habla de que es algo seguro. Habla de seguridad, por eso dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza porque Dios no nos va a defraudar. No está basada en la debilidad humana, no está basada en lo que nosotros podamos hacer. Porque no existe incertidumbre, ¿verdad?, de los acontecimientos que serán. Porque están garantizados por el poder de Dios. Por eso, ¿qué hizo Dios cuando vinieron las dificultades, verdad? Pues reveló quién era, ¿verdad? Y lo que habría de hacer en un futuro. Y nos dio, le dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, pero también nos da a nosotros promesas, ¿verdad? Estas cosas que Dios hace, esta esperanza, pues es una esperanza que nos debe de llenar de confianza, ¿verdad? Para poder avanzar, para poder quitar cualquier obstáculo que se nos presente. Porque en esta vida habrá muchos obstáculos, como los hubo en el pueblo de Israel. Leemos en el libro de Números, capítulo 13, que cuando el pueblo llegó
hacia la tierra prometida, cuando ya estaban cerca, Moisés mandó 10 espías para que fueran a reconocer la tierra, ¿verdad? Tierra que se les había prometido que fluía leche y miel. Y tierra que Dios los llevaría ahí y les daría por heredad. Y entonces en Números capítulo 13, del 27 al 33, dice, y les contaron, ya que regresan los espías, dice, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. O sea, los obstáculos no les permitieron avanzar, ¿verdad? Sin embargo, Josué y Caleb creyeron, ¿verdad? Ellos tenían esta esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Caleb y Josué? Que eran muy habilidosos para la guerra, que físicamente estaban muy dotados, ¿verdad? Más que los otros, tampoco, ¿verdad? Que eran grandes estrategas militares, era un pueblo de ovejas, ¿verdad? Que criaba ovejas. O sea, ninguna de estas cosas, ¿verdad? Pero ellos estaban armados con las promesas de Dios. Era todo lo que necesitaban, ¿verdad? ¿Cuántos obstáculos se nos presentan en la vida cristiana y nos hacen caer, ¿verdad? Nos detienen, nos paralizan, nos tumban, ¿verdad? Porque no creemos en las promesas de Dios, porque se nos olvidan, ¿verdad? Porque se nos olvida quién es Dios y se nos olvida lo que hace, ¿verdad? Y lo que promete. Por eso cuando tengas temor, ¿verdad? Hay que recordar quién es Dios, lo que ha hecho y lo que promete. Y vemos que el pueblo no creyó. Y ninguno de aquellos hombres mayor de 20 años pudo entrar a la tierra prometida, sino que la siguiente generación entró, ¿verdad? Y los únicos que entraron, que eran mayores de 20 años, ¿verdad? Era Caleb y también Josué. Y vemos que en Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, está Josué hablando con el pueblo y les dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra alguna
no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, si ponemos atención en quién es Dios, en lo que hace y en lo que promete, ¿verdad? Estaremos llenos de esperanza. De que no hay nada, ¿verdad? Que se ponga delante de nosotros que nos pueda vencer. Ni problemas físicos, ni personas que creen un obstáculo para nosotros, ¿verdad? Ni Satanás mismo, ¿verdad? Puede detenernos si nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Y nos hacemos de sus promesas. Dios quiere que estemos llenos de esperanza y nos da un propósito, ¿verdad? Anunciar a un mundo perdido que hay un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de ellos. Anunciar que Dios quiere hacer un pacto con ellos. Mostrarles, ¿verdad? Vidas llenas de paz, de gozo, llenos de esperanza por las cosas que Dios ofrece, ¿verdad? ¿Y qué le pidió a Moisés, verdad? Dios. Si Dios dijo que él iba a hacer todo, pues finalmente debemos de ser como Moisés, ¿verdad? Apegarnos a seguir el plan de Dios. Y entonces verlo actuar, ¿verdad? Moisés tenía la tarea de ir con Faraón y plantearle lo que Dios le dijo. Él no tenía ningún control sobre la reacción de Faraón, ¿verdad? Pero tenía control sobre sus propias reacciones, ¿verdad? Tenía control sobre las cosas que él decidía hacer. Así igual nosotros, ¿verdad? Tenemos control sobre lo que vamos a hablar con las personas y lo que les vamos a decir. Y lo que le vamos a decir ya se nos dice qué es, ¿verdad? Ya se nos ha revelado. Y lo que nos toca hacer es decirlo, ¿verdad? Tenemos un Dios muy, muy grande, ¿verdad? Un Dios poderoso, omnipotente, que desea tener una relación con todos los hombres, ¿verdad? Que desea que nosotros vayamos bajo esta nueva identidad de ser sus hijos, de ser sus sacerdotes, de ser pueblo santo, ¿verdad? De Él, y podamos impactar a las personas que estén a nuestro alrededor. Nosotros somos débiles, pero si confiamos en Dios, si nos tomamos de su mano, si no olvidamos quién es y lo que hace y sus promesas, lo podremos lograr. Dios les bendiga.